Mamá me quitó mi oficina para dársela a mi hermano. Él se burló enviándome al sótano. Acepté y me fui en silencio. Al día siguiente, el pánico: no podemos pagar esto sin ti. Llaman sin parar, pero no responderé. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 28 años. Y hace unas noches, mi propia madre puso sus manos sobre mi escritorio y literalmente lo empujó lejos de la pared para que mi hermano pudiera meter su cámara. No gritó. No preguntó. Simplemente lo dijo como una decisión que ya había sido firmada y sellada: le vamos a dar esta habitación a él para su estudio. Tú puedes trabajar en el sótano. Mi hermano estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, viendo cómo mis monitores se apagaban como si fuera un espectáculo. Sonrió con aire de suficiencia y añadió: estarás bien ahí abajo, ¿verdad? Menos distracciones. Lo dijo como una broma, pero cada palabra era en serio. Esa habitación era mi oficina, el espacio que había construido pieza por pieza para poder trabajar a distancia como diseñadora y, de hecho, pagar las facturas que mantenían esta casa en funcionamiento. Simplemente lo miré a él, luego a ella, y todo lo que logré decir fue: de acuerdo. Sin gritos, sin escenas. Empaqué mi portátil, mi disco duro y algunas cosas que podía llevar en un solo viaje. Pasé junto a ellos y bajé directamente las escaleras como si fuera al sótano, tal como querían. No tenían idea de que cuando dije de acuerdo, lo que realmente quise decir fue: se acabó. Esa noche, me mudé en silencio. Cambié más que solo el lugar donde estaba mi escritorio. Y a la mañana siguiente, empezaron las llamadas. Luego los mensajes: no podemos permitirnos esto sin ti. Por favor, contesta. Me llamaron sin parar, como si de repente yo fuera la única persona en el mundo que sabía cómo evitar que sus vidas se desmoronaran. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la persona que tu familia da por sentada finalmente se va, quédate conmigo, porque la forma en que me rogaron que volviera podría hacerte reconsiderar cuánto dejas que la gente te utilice. Al crecer, siempre supe que mi familia estaba un poco desequilibrada. Pero no me di cuenta de lo mal que estaba hasta que el dinero se involucró. Yo era la niña que se quedaba hasta tarde terminando proyectos, que codificaba sus notas por colores, a quien realmente le importaban las calificaciones. Leo, mi hermano menor, era el que todos decían que era sensible y creativo, lo que aparentemente significaba que las reglas simplemente se doblaban a su alrededor. Cuando entré en un buen programa de diseño con una beca, mi madre, Marta, me dio un abrazo rápido en la cocina y dijo: eso es genial, cariño. Siempre fuiste responsable. Cuando Leo aprobó una clase en línea para la que apenas hizo las tareas, ella encargó un pastel personalizado de la panadería de la calle y lo publicó en Facebook como si él hubiera curado una enfermedad. Aprendí temprano a no esperar confeti cuando hacía algo bien. Después de la universidad, cuando el alquiler en Manhattan era básicamente de $3,000 al mes por un armario con un lavabo, volver a casa a nuestro lugar en Brooklyn parecía la única opción financieramente sensata. Me dije a mí misma que sería temporal, solo hasta que acumulara algunos ahorros de mi trabajo de UX y mis proyectos freelance. Lo que realmente sucedió fue que me deslicé en este rol de banco no oficial, soporte técnico y solucionadora de problemas del hogar. Y nadie, excepto yo, notó el cambio. Empezó con poco. El sueldo de mamá se quedó corto un mes y la factura de la luz fue más alta de lo habitual, así que la cubrí. Luego se mejoró el wifi para que Leo pudiera transmitir mejor sin demoras. Y de alguna manera, el nuevo plan terminó en mi tarjeta. Luego el Netflix, el Spotify, el plan de teléfono compartido, las compras extra para todas las noches de comida para llevar que justificábamos como tiempo en familia. Me decía a mí misma: está bien. Gano más. Esto es lo que haces cuando amas a la gente. Pero cada vez que mi tarjeta renovaba automáticamente alguna suscripción sin la cual ninguno de ellos sobreviviría una semana, sentía esa pequeña punzada en el pecho. Cuando Leo decidió que iba a ser un creador de contenido, mamá lo dijo como si estuviera anunciando una carrera profesional, no un capricho. Necesita un pequeño empujón, dijo ella. Tiene potencial. Solo necesita apoyo. Apoyo significó que pagué $600 por un curso de creador de TikTok que nunca terminó. Apoyo significó que le pedí aros de luz y trípodes para teléfono de Amazon para el canal.
Apoyo significó que me desperté a las 2 de la mañana para arreglar el internet cuando se cortó durante sus transmisiones de juegos nocturnas porque estaba probando configuraciones. Mientras tanto, mi propio trabajo, el que realmente traía dinero, sucedía silenciosamente en segundo plano. Convertí esa pequeña habitación en el último piso en una oficina de verdad porque a nadie más le importaba. Gasté mis propios ahorros en un escritorio adecuado, una silla ergonómica, un segundo monitor, una tableta de dibujo y buena iluminación para no parecer medio muerta en las llamadas con clientes. Pegué wireframes a las paredes, escribí notas en post-its y construí una verdadera carrera en ese espacio. Esa oficina fue la diferencia entre apenas sobrevivir y conseguir contratos más grandes, aumentos y mejores clientes. Pero cada vez que mamá hablaba de ello, decía, Elena tiene suerte de poder trabajar desde casa. Suerte. Como si todo me hubiera caído del cielo y no me hubiera arrastrado para llegar allí. Al mismo tiempo, hablaba de Leo como si estuviera a un vídeo viral de cambiar todas nuestras vidas. Nunca me preguntó cuántas horas pasé iterando en una interfaz o corrigiendo errores que alguien más ignoró. Solo se daba cuenta cuando una factura vencía y de alguna manera milagrosa, se pagaba. Tenía esta cuenta corriente en mi aplicación de notas solo para mí. El alquiler que le entregaba cada mes. Los servicios que cubría cuando ella se quedaba corta. Las suscripciones que olvidé que había contratado porque todos las usaban. Comestibles. Comida para llevar. Ubers para ella cuando no le apetecía tomar el metro. Ubers para Leo cuando tenía alguna entrevista de trabajo a medias a la que nunca fue. Cada vez que actualizaba esa lista, el número al final se volvía más feo. Mi mamá seguía llamándolo familia ayudando a la familia. Yo empecé a llamarlo yo desangrándome silenciosamente de dinero para que ellos pudieran fingir que todo estaba bien. La peor parte era que realmente creían que ellos eran los que más luchaban. Leo suspiraba sobre lo difícil que era triunfar como creador, mientras estaba sentado en la habitación que yo pagaba para calentar, mirando zapatillas que quería. Mamá se quejaba de que los precios subían, y yo me mordía la lengua en lugar de señalar que mi nombre estaba en la mitad de las cuentas que mantenían su vida cómoda. Sabía lógicamente que había permitido que esto creciera. Dije que sí demasiadas veces. Intervine antes de que tuvieran que sentir las consecuencias de sus propias decisiones. Suavicé cada borde afilado. Y como seguí haciéndolo, asumieron que siempre lo haría. Esa era la dinámica. Ese era el guión. Elena se encargará. Elena lo pagará. Elena lo arreglará. Solo que nunca esperé que me echaran de la misma habitación que hacía posible todo eso. La noche en que mi madre me echó de mi propia oficina, algo dentro de mí finalmente dejó de poner excusas por ellos y comenzó a hacerse la única pregunta que había evitado durante años: ¿qué pasaría realmente si esta vez no me encargara de ello? Esa pregunta no me dejaba en paz. Me siguió a la ducha, a mis sueños, a los momentos tranquilos entre reuniones cuando mi cámara estaba apagada y mi sonrisa desaparecía. ¿Qué pasaría si esta vez no lo arreglara? Esa noche, después de que mi madre me dijera que me fuera al sótano, me quedé acostada en mi cama mirando al techo, con mi portátil abierto, pero mis archivos de Figma intactos. En su lugar, abrí Joe. Escribí estudio en Queens, precio máximo y le di a buscar como si solo estuviera mirando escaparates. Me dije a mí misma que solo tenía curiosidad. Las cifras del alquiler todavía me revolvían el estómago. Pero por primera vez, no se sentían completamente imposibles. Tenía ahorros. No una fortuna, pero suficiente. Pasé de largo cajas oscuras y deprimentes y anuncios sospechosos hasta que uno llamó mi atención. Un pequeño estudio en una zona tranquila de Queens con una gran ventana que daba a la calle y suficiente espacio en la pared para un escritorio y estanterías. Las fotos mostraban la luz del sol sobre suelos de madera y una pequeña cocina con gabinetes blancos. No era nada lujoso, pero mientras pasaba las fotos, ya podía ver dónde iría mi monitor, dónde pegaría mis wireframes, dónde pondría una planta y fingiría ser el tipo de persona que recuerda regarla. Revisé el precio 3 veces, $2,200 al mes. Alto, pero no impensable. Cuando sumé lo que ganaba y lo que dejaría de desangrar en todos los demás, me quedé mirando el total en mi aplicación de notas, la que rastreaba lo que había invertido en esta casa, y me di cuenta de que en un año, ya había pagado el equivalente a varios meses de ese estudio.
Pero no tenía nada que mostrar que realmente me perteneciera. A la mañana siguiente, le dije a mamá que tenía una reunión temprano en la oficina de un cliente en Queens. Técnicamente, no era mentira. Alguien allí estaba a punto de decidir mi futuro. Tomé el tren, agarrando una carpeta con mis recibos de pago y mi identificación, mi corazón latiendo como si fuera una entrevista. Cuando la casera, una mujer mayor con ojos amables y una voz sensata, abrió la puerta, el lugar era incluso más pequeño de lo que parecía en línea, pero estaba limpio. ¿Estaba tranquilo? Y lo más importante, era mío si lo quería. Nos sentamos en la pequeña barra que hacía de mesa de comedor mientras ella revisaba el contrato de arrendamiento. ¿Trabajas desde casa?, preguntó. Asentí. Diseñadora de UX. Solo necesito buen internet y un lugar para poner un escritorio. Ella asintió como si eso tuviera sentido. No toleramos fiestas, dijo. Ni música alta, ni dramas. Casi me río. Eso es exactamente de lo que estoy tratando de escapar. Cuando deslizó el contrato hacia mí, mi mano tembló por un segundo. Mi cerebro me lanzó todos los miedos a la vez. ¿Y si tu trabajo se agota? ¿Y si esto es irresponsable? ¿Y si tu familia te odia? Luego, otro pensamiento atravesó todo eso: ya te tratan como si les debieras tu vida entera, y aún así no dudaron en echarte. Firmé. Transferí el primer mes y el depósito. $6,600 desapareciendo de mi cuenta con un solo clic. Dolió, pero también se sintió limpio. Esto no era como tirar dinero a un pozo sin fondo de facturas y excusas. Esto era construir algo para mí. En el viaje de regreso a Brooklyn, no dejaba de tocar la nueva llave en mi bolsillo, el pequeño cuadrado de metal que significaba que finalmente tenía una salida. Cuando entré por la puerta, Leo estaba en el sofá, gritándole a su auricular en algún juego. Los platos de la comida para llevar de anoche todavía estaban en la mesa de café. Mamá estaba en la encimera de la cocina, mirando su teléfono, quejándose en voz baja sobre el precio de los comestibles. Nadie preguntó cómo fue mi reunión con el cliente. Nadie notó el cambio. Estaba bien. De hecho, hizo que lo que hice a continuación fuera más fácil. Empecé de a poco. Esa noche, cuando preguntaron qué deberíamos pedir para cenar, dije que ya había comido. Al día siguiente, cuando mamá me envió un mensaje de texto para agregar algunas cosas a la entrega de comestibles, respondí: no puedo cubrir extras esta semana. Mi presupuesto está ajustado. Fue la primera vez que decía no en años. Hubo una pausa, luego solo un emoji de pulgar hacia arriba. El wifi falló durante una de las transmisiones de Leo y subió furioso las escaleras hacia mi oficina, o lo que técnicamente todavía era mi oficina por unos días más. Oye, Elena, ¿puedes reiniciar el router? Está haciendo esa cosa otra vez. Miré mi pantalla, el prototipo que estaba probando en ese momento. Tengo una fecha de entrega, dije sin apartar la vista. ¿Puedes resolverlo tú? Se quedó allí un segundo como si nunca hubiera escuchado esas palabras de mí. Finalmente, murmuró algo y bajó las escaleras de un pisotón. El mundo no se acabó. Un par de noches después, cuando mamá mencionó que necesitaba un Uber para un turno temprano porque no quería lidiar con el metro, le dije que no podía ponerlo en mi cuenta esta vez. Quizás pregúntale a Leo o toma el tren. Me miró como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Estás bien?, preguntó. Siempre ayudas. Forcé una sonrisa. Solo estoy tratando de ser más inteligente con mi dinero. Sonó tan casual en voz alta, pero por dentro se sintió como romper un viejo guión. Cada no que decía hacía un poco más fácil decir el siguiente. Detrás de escena, comencé a mover piezas de mi vida fuera de esa casa. Lo primero que se fue mi disco duro externo con todos los archivos de mis clientes. Luego mis cuadernos de bocetos, mis bolígrafos favoritos, una pila de ropa que cabía en una bolsa de lona. Les dije que estaba despejando, llevando cosas a un trastero, dejando cosas en casa de un amigo. Nada de eso era técnicamente una mentira. El trastero simplemente era mi nuevo estudio. Terminaba mi última reunión del día, cerraba mi portátil y luego lo metía en mi mochila en lugar de dejarlo en el escritorio.
Me llevé mi monitor un fin de semana con la excusa de que estaba actuando raro y quería que lo revisaran. Poco a poco, mi oficina se convirtió menos en mi espacio y más en solo una habitación. Estaban demasiado concentrados en la próxima idea de Leo para su canal y en el horario de horas extras de mamá como para notar lo vacías que se estaban quedando las estanterías. Por la noche, después de que se iban a la cama, hacía viajes silenciosos a Queens, cargando cajas por las escaleras, una carga a la vez, para que los viejos escalones no crujieran demasiado. Cada vez que abría esa nueva puerta y entraba en el estudio silencioso, sentía que mis pulmones se abrían un poco más. Dejaba una caja, miraba las paredes desnudas y el eco de mis pasos, y pensaba, aquí es donde dejo de ser la persona que arregla todo para todos los demás primero. Aún no les había dicho que me iba. Quería que mi salida estuviera lista antes de decir las palabras. Si mi madre podía decidir que ya no tenía derecho al espacio que financiaba su vida en una sola conversación en la mesa, entonces yo podía decidir en silencio que había terminado de financiarlo. Para cuando convirtieron oficialmente mi antigua oficina en el estudio de Leo, con su aro de luz barato y cajas de zapatillas apiladas en la esquina, casi todo lo que me importaba ya se había ido. Lo que realmente estaban echando no era solo un escritorio. Era la última pieza de influencia que tenían, sin siquiera saberlo. Todo estalló un par de semanas después. Para entonces, la mayoría de mis cosas importantes ya estaban en Queens, pero todavía dormía en mi antigua habitación, todavía fingiendo que nada había cambiado. Un sábado por la tarde, llegué a casa después de tomar un café y noté que algo se sentía extraño cuando pasé por la puerta de lo que solía ser mi oficina. La puerta estaba abierta, la luz entraba a raudales, y la voz de Leo se escuchaba mientras hablaba a su teléfono, probando ángulos. Entré y mis ojos fueron directamente al lugar vacío donde solía estar mi silla ergonómica. La silla plegable barata del sótano estaba allí en su lugar, tambaleándose bajo Leo mientras ajustaba su trípode. Se me cayó el alma a los pies. Oye, ¿dónde está mi silla?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Leo apenas miró hacia atrás. Mamá la vendió, dijo. Necesitábamos el dinero para mi micrófono. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me di la vuelta, fui directamente a la cocina y encontré a mamá lavando platos como si fuera un día cualquiera. ¿Dónde está mi silla?, repetí. Ni siquiera levantó la vista al principio. Ah, eso, dijo. La puse en Facebook Marketplace. Sacamos $250 por ella. Leo realmente necesitaba un micrófono adecuado si se va a tomar esto en serio. Ya te conseguiremos algo para el sótano. La tuya era excesiva de todos modos. Me quedé mirándola. Esa silla no era un mueble cualquiera. La compré con mi bono cuando mi equipo lanzó una gran función. La elegí después de semanas de dolor de espalda, sentándome en ella en la sala de exposición mientras me imaginaba finalmente trabajando como una profesional real en lugar de encorvada sobre una mesa de cocina. ¿La vendiste?, dije lentamente, sin preguntarme. Se encogió de hombros, finalmente encontrando mis ojos con esa molesta mezcla de confusión e irritación, como si yo fuera la irracional. Elena, es solo una silla. Compartimos las cosas en esta casa. Necesitábamos dinero. Leo necesitaba equipo. Puedes sentarte en literalmente cualquier cosa y trabajar. Eres joven. Estarás bien. Algo dentro de mí se quedó muy silencioso en ese momento. Durante años, había intentado explicar mi punto de vista, justificar mis gastos, recordarles amablemente lo que contribuía. Nunca funcionó. Pero de pie allí, escuchando a mi madre hablar de una silla que compré con mi propio sueldo como si fuera propiedad comunitaria que podía vender por el próximo pasatiempo de Leo, me di cuenta de que ya no había nada más que hablar. Tú no la compartiste, dije. Tú la vendiste. Y no necesitabas dinero. ¿Necesitabas mi dinero, otra vez? Su mandíbula se tensó. No empieces, Elena, advirtió. Todos estamos bajo presión ahora mismo. ¿Sabes lo caro que está todo? Y Leo está tratando de construir algo. Necesita apoyo. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, apoyo, siempre fluyendo en una dirección. Asentí lentamente. Tienes razón, dije. Todo es caro.
Es por eso que algunos de nosotros hemos estado pagando más de nuestra parte durante años. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Caminé hacia la encimera, tomé mi teléfono y abrí la aplicación de notas que había estado actualizando durante meses. Me desplacé, giré la pantalla hacia ella. Esto es lo que significa. Alquiler, servicios, comestibles, suscripciones, Ubers, el curso de Leo, su equipo, la mitad de las cosas que ni siquiera recuerdas haberme pedido que cubriera. Vi sus ojos recorrer los números, su boca apretándose en una línea delgada. Eso no puede ser correcto, dijo débilmente. Eso es exagerado. Los totales son una locura. Las cosas estaban apretadas, pero no tanto. Toqué la pantalla. Capturas de pantalla, extractos bancarios, recibos. Está todo ahí. Puedes mirar cada línea si quieres. Leo entró en el umbral a mitad de esto, con un mando todavía en la mano. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿Es por la silla? Mamá, te dije que se pondría como loca. Es tan dramática con todo. Me volví hacia él. ¿Crees que estoy siendo dramática? Vendisteis mi silla para poder comprar un micrófono para tus vídeos de TikTok. Un micrófono que estoy segura de que esperas que ayude a pagar cuando algo salga mal con el pedido. Puso los ojos en blanco. Relájate. No es para tanto. Somos familia. Compartimos. Esa oficina era solo una habitación. Actúas como si hubieras construido un hospital ahí dentro. Una risa se me escapó, aguda y sin humor. Tienes razón, dije. Era solo una habitación. Una habitación donde trabajaba en el empleo que ha mantenido a flote a esta familia mientras tú juegas a ser influencer y mamá finge que podemos permitirnos todo porque aparece dinero mágico cada mes. Mamá intervino rápidamente, su voz elevándose. Ya basta, Elena. Estás siendo irrespetuosa. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Leo está tratando de encontrar su camino. Tú siempre has sido la responsable. Puedes manejar más. Así son las cosas. Ahí estaba. El guión. Puedes manejar más. Traducción, te encargarás de más porque no queremos hacerlo nosotros. Sentí que mi cara se enfriaba. No, dije. Así es como solía ser. Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Guardé mi teléfono en el bolsillo, de repente harta de toda esta conversación. Estoy hablando del hecho de que me mudo este fin de semana. La habitación quedó en completo silencio. Por un segundo, pensé que tal vez no me habían oído. Luego mamá se rió. Un sonido corto e incrédulo. No seas ridícula. No puedes simplemente mudarte. ¿A dónde irías? ¿Sabes lo caro que es el alquiler? No estás pensando con claridad. Leo resopló. Claro que te vas, murmuró. Estás enfadada por una silla y una habitación, así que vas a huir y empeorar todo. Los miré a ambos, sintiéndome extrañamente tranquila. Me echasteis de mi oficina sin pensarlo 2 veces, dije. Vendisteis mis muebles sin preguntar. Tomasteis mi dinero, mi tiempo, mi energía como si se os debiera. Y nunca os detuvisteis a pensar qué pasaría si dejara de darlo. Tengo un lugar a donde ir. Tengo un contrato de arrendamiento. Saqué mi cama y el resto de mis cosas el sábado. El rostro de mamá pasó por la incredulidad, la ira y algo que parecía casi miedo. No puedes hacernos esto, dijo en voz baja. Te necesitamos aquí. Ayudas con todo. Sabes que dependemos de ti. Asentí. Lo sé. Por eso lo estoy haciendo. Porque mientras yo esté aquí, nada cambia. Leo se burló. Solo estás tratando de castigarnos. Volverás. Siempre lo haces. Quizás eso había sido cierto en el pasado. No esta vez. Pasé junto a ellos, subí a mi habitación y cerré la puerta antes de que pudieran decir algo más. Me senté en el borde de mi cama, abrí mi teléfono y busqué la aplicación de Waul. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla por medio segundo.
Luego elegí la fecha, la hora, el tamaño del camión que necesitaba. Cuando llegó la confirmación, sentí una extraña mezcla de terror y alivio recorrer mi cuerpo. Abajo, podía oír a mamá y a Leo discutiendo en voz baja, las palabras amortiguadas por el suelo. Por una vez, no me esforcé por entenderlas. Habían tomado su decisión en el segundo en que eligieron su aro de luz sobre mi silla, su estudio sobre mi oficina. Yo solo estaba, finalmente, tomando la mía. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana, mamá actuó como si mi anuncio hubiera sido un arrebato del momento. Seguía diciendo cosas como, cuando te calmes, hablaremos de reorganizar el sótano o podemos conseguirte una silla nueva eventualmente. Como si comprarme una silla de oficina usada borrara el hecho de que vendió la que yo amaba sin preguntar. Leo me evitó en su mayoría, excepto por algunos comentarios pasivo-agresivos sobre cómo iba a fastidiar a todos porque me ofendí por unos muebles. No volví a dar explicaciones. Solo trabajé, empaqué y miré el reloj. El sábado por la mañana, el camión de Uaul se detuvo frente a la casa justo a tiempo, el logo naranja brillante contra nuestra manzana de viejas fachadas de ladrillo. Me quedé en la acera por un segundo con las llaves en la mano, sintiendo a los vecinos mirar por sus cortinas. Mamá abrió la puerta con una sonrisa frágil, como si todavía pensara que podía convencerme de no hacerlo si decía lo correcto. «Realmente fuiste y alquilaste un camión», dijo. «Estás siendo tan extrema. No tienes idea de lo dura que es la vida ahí fuera». Pasé junto a ella con la primera caja sin responder. Mi colchón, los cajones de mi cómoda, el resto de mi ropa, la lámpara barata que en realidad me gustaba, las cosas que había dejado intencionadamente para que notaran cuando desaparecieran. Durante todo el tiempo, la casa se sentía extrañamente silenciosa, ni música de los altavoces de Leo, ni televisión, solo el sonido de mis pasos y el raspado de los muebles en la madera. En algún momento, fui a la cocina y saqué una hoja de papel de impresora del cajón. Sentada en la mesa donde habíamos comido 100 cenas para llevar que yo pagué, escribí en la parte superior con letras grandes, lo que Elena ha pagado en los últimos 12 meses. Luego empecé a enumerar. Alquiler que le entregué a mi madre cada mes, con la cantidad exacta. Electricidad y gas que cubrí cuando se quedó corta. El plan de teléfono familiar. Netflix, Hulu, Spotify, todas las pequeñas suscripciones que todos usaban sin pensar. Comestibles y pedidos a domicilio. El curso de creador de $600 de Leo. Los aros de luz, los trípodes, los accesorios imprescindibles. Ubers para mamá cuando no se sentía segura tomando el metro por la noche. Para Leo cuando tenía entrevistas de trabajo o eventos de networking que nunca concretaba. Al lado de cada categoría, escribí el total del año, luego tracé una línea en la parte inferior y lo sumé. $18,600 y pico. Miré ese número por un largo segundo. Eso era casi un año entero de alquiler en mi nuevo lugar. Cogí un imán y pegué el papel en la parte delantera de la nevera donde nadie pudiera pasarlo por alto. Mamá entró justo cuando di un paso atrás. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando cogerlo. Me moví más rápido y aplasté mi mano sobre el papel. «Puedes leerlo», dije. «Simplemente no puedes quitarlo». Leo entró detrás de ella, descalzo, bostezando como si fuera un sábado cualquiera. Sus ojos se dirigieron al camión afuera y luego al papel. El rostro de mamá se puso pálido mientras escaneaba los números. «Esto es exagerado», murmuró. «Lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Nadie te pidió que hicieras todo esto». Me reí por lo bajo. «No teníais que pedirlo. Cada vez que decías, estoy un poco corta este mes, o, puedes ponerlo en tu tarjeta y te lo devuelvo, eso era pedirlo. Simplemente nunca cumpliste con la segunda parte». Leo frunció el ceño cuando vio su nombre. «No tenías que poner mis cosas ahí», dijo. «Estás tratando de avergonzarme». Negué con la cabeza. «No, estoy tratando de ser clara. Ambos seguís diciéndoos que todos estamos luchando de la misma manera. No es así». Dejé el bolígrafo y los miré a ambos. «Este es el último mes que pagaré por esta casa». Mamá abrió la boca como si tuviera algo afilado que devolver, pero no salió nada.
Leo solo parecía enojado e incómodo, lo que, honestamente, fue la primera vez que lo vi sentir algo más que derecho en mucho tiempo. Cargué la última caja, luego subí una última vez para comprobar que no había olvidado nada importante. Mi antigua habitación se veía extrañamente vacía. El armazón de la cama y algunas cosas al azar se quedarían. Las dejé a propósito. Quería que hubiera un espacio vacío donde solía estar mi vida. Cuando bajé mi almohada por las escaleras, mamá estaba de pie junto a la puerta, agarrando el borde como si lo necesitara para mantenerse en pie. Elena, por favor, dijo en voz baja. Solo piénsalo. Te necesitamos aquí. No podemos permitirnos que simplemente te vayas. Hice una pausa, con una mano en el pomo de la puerta. Deberíais haber pensado en lo que podíais y no podíais permitiros antes de echarme de la habitación que pagaba por todo esto, dije. No estoy haciendo esto para haceros daño. Lo estoy haciendo porque quedarme aquí me está matando. Ella negó con la cabeza, con los ojos brillantes. Estás siendo dramática. Volverás. Siempre vuelves. Quizás, dije. Pero si lo hago, no será como vuestro sueldo. Salí, cerré la puerta detrás de mí y me subí al asiento del conductor del Uaul. Mientras me alejaba de la acera, los vi por el espejo retrovisor, de pie en el porche. Mamá tenía los brazos cruzados alrededor de sí misma, y Leo no dejaba de mirar del camión al papel en la nevera a través de la ventana de la cocina. Por un segundo, la culpa se retorció en mi pecho como siempre lo hacía. Luego imaginé mi nuevo estudio, la luz del sol en el suelo, la llave en mi bolsillo, y seguí conduciendo. Esa noche, desempaqué todo lo que mis brazos doloridos me permitieron, preparé una cena barata en mi pequeña cocina y me senté en el suelo entre cajas a medio abrir. Mi teléfono vibró varias veces con mensajes de amigos, una notificación de mi banco sobre el cargo de Uaul, nada de mi familia. El silencio era casi espeluznante, pero también se sentía como una prueba de que finalmente estaba sola. Me fui a dormir en un colchón en el suelo, agotada, pero más ligera de lo que me había sentido en años. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono vibrando tan fuerte que casi se desliza de la mesita de noche. La pantalla de bloqueo era un muro de llamadas perdidas de mamá y Leo, y una docena de notificaciones apiladas unas sobre otras. Por un segundo, mis viejos instintos se activaron, algo debe de estar mal. Alguien debe de estar herido. Agarré el teléfono y abrí los mensajes. El primer mensaje de mamá era simple, llámame. Luego, cambiaste las contraseñas. No podemos iniciar sesión en nada. La factura de internet vence y es más alta de lo que pensaba. Por favor, arregla esto. Luego, no podemos permitirnos esto sin ti. Por favor, contesta el teléfono. Los mensajes de Leo eran más frenéticos y menos educados. Tío, el wifi no funciona. No puedo transmitir. ¿Lo cortaste a propósito? Luego, en serio, Elena, nada de esto es gracioso. Mamá está flipando. No podemos pagar todas estas facturas sin ti. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo, el nombre de mamá parpadeando en la pantalla. Vibró y vibró, la vibración llenando el pequeño estudio. Me senté allí en el silencio, mirando su nombre, los mensajes de Leo apilados debajo. Durante años, cada vez que ese teléfono se iluminaba con su crisis, dejaba todo para resolverla. Contestaba desde reuniones, desde citas, desde mis propios días de enfermedad, porque si no lo hacía, todo se desmoronaría. Lo vi sonar hasta que saltó el buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y otra vez, y lo dejé. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, respiré hondo y me preparé una taza de café mientras vibraba. Me echaron de mi propia oficina como si fuera opcional, como si mi trabajo y mis límites no importaran. Menos de 24 horas después, me estaban rogando que volviera porque finalmente estaban sintiendo el coste de esa elección. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la persona que lo mantiene todo unido finalmente deja de contestar el teléfono, esto era solo el principio. Las llamadas no disminuyeron después de esa primera mañana. Si acaso, venían en oleadas. Dejé que la mayoría fueran al buzón de voz. Mi antiguo yo habría contestado al primer timbre, ya reorganizando mentalmente mi presupuesto. Mi nuevo yo miraba sus nombres en la pantalla,
Sentía el pico de ansiedad y ponía el teléfono boca abajo. Sin embargo, todavía leía los mensajes. La curiosidad es terca. Mamá oscilaba entre la culpa y la ira. Un minuto era, no puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. Y al siguiente era, lo siento, estoy abrumada. Por favor, llámame. No sé cómo vamos a salir adelante. Los mensajes de Leo eran una mezcla de quejas y derecho, realmente cortaste el wifi. En serio, arruinaste mi transmisión. Seguido de, al menos arregla las cuentas para que podamos bajar de categoría. Bebí mi café, me conecté al trabajo y dejé que sus emergencias siguieran siendo suyas. Mis días en Queens eran aburridos de la mejor manera posible. Me despertaba, preparaba el desayuno en silencio, trabajaba en mis tareas de UX, daba un paseo cuando necesitaba aire, cocinaba cenas sencillas y me iba a la cama sin que nadie me pidiera el número de mi tarjeta a las 11:30 de la noche. Unos días después, mamá dejó un mensaje de voz que sonaba diferente. Su voz era pequeña, no afilada. Elena, sé que estás enfadada, dijo. Sé que crees que no apreciamos todo lo que hiciste. Quizás tengas razón, pero la compañía de gas amenaza con cortar el servicio y no me di cuenta de cuánto estaba a tu nombre. Estamos atrasados. No sé qué hacer. Está empezando a hacer frío. Por favor. Sentí ese tirón familiar en el pecho, pero no devolví la llamada de inmediato. Por primera vez, los dejé sentarse con el desastre. Nueva York le respondió antes que yo. La temperatura bajó drásticamente. Un par de noches después, mi teléfono se iluminó de nuevo y algo dentro de mí dijo, contesta. Respondí al tercer timbre. La voz de mamá llegó rápida, casi frenética. No hay calefacción, dijo. La caldera dejó de funcionar. Hace un frío que pela aquí dentro. El técnico dice que serán al menos $400 solo para que vuelva a funcionar. No tenemos nada. Estamos en números rojos. No podemos permitirnos esto. Por favor, no sé qué hacer. Mi antiguo yo ya estaría en mi aplicación bancaria, tecleando mi contraseña. En lugar de eso, respiré hondo. ¿Llamaste a la compañía de gas para establecer un plan de pago? Pregunté. Dudó. No, tú siempre te encargas de esas cosas. ¿Exacto? Miré a la pared. Mamá, no voy a volver a vivir allí, dije. No te pedí que volvieras, espetó. Luego su voz se quebró. Te estoy pidiendo que ayudes. Tenemos frío. ¿Quieres que me pase algo? Leo gritó de fondo, vamos, Elena. Esto es serio. No se trata del wifi. Mamá se está congelando. ¿De verdad no te importa? Ahí estaba. El gancho de la culpa que siempre usaban. El que había funcionado todas las veces anteriores. Lo escuché, lo reconocí, y aún así no mordí el anzuelo de la misma manera. Ayudaré una vez, dije. Pero no de la manera que crees. Silencio. ¿Qué significa eso?, preguntó mamá. Significa que no voy a simplemente dar mi tarjeta y desaparecer de nuevo, dije. Si intervengo, hay condiciones, unas de verdad. Podéis decir que no, pero si decís que sí, las cumplís. Leo se burló. Condiciones. Es nuestra calefacción, no un acuerdo comercial. Lo ignoré. 1, dije. Pagaré la reparación de la caldera esta vez para que no os congeléis mientras resolvemos esto. Después de eso, estoy fuera de vuestras facturas por completo. 2, nos sentamos en persona y revisamos cada dólar que ganáis y gastáis. Hacemos un presupuesto que no me incluya como una partida secreta. 3, Leo consigue un trabajo de verdad, con nóminas reales. Al menos $300 al mes de eso irán para la casa. Y 4, ambos dejáis de tratarme como soporte técnico y rescate 24/7. Si queréis un consejo, preguntad. Pero ya no soy vuestra solución automática. Mamá guardó silencio por un largo momento. Así que básicamente nos estás pidiendo que vivamos sin ti, dijo finalmente. No, dije.
Os estoy pidiendo que viváis como si yo fuera vuestra hija, no vuestro banco. Podéis decir que no, pero si lo hacéis, resolveréis lo de la calefacción sin mí. Más discusiones ahogadas por su parte. Cuando volvió, sonaba cansada. Está bien, dijo. Solo, por favor, arregla la calefacción. Llamé yo misma a la compañía de reparaciones, pagué el depósito con mi tarjeta y fijé la cita. Todavía dolía ver el dinero salir de mi cuenta, pero al menos esta vez era parte de un límite real, no otro sacrificio invisible. La tarde siguiente, volví a la casa por primera vez desde que me fui. El aire era más cálido, pero el ambiente era más gélido que el viento de noviembre. Mamá se sentó en la mesa de la cocina con una pila de facturas sin abrir. Leo rondaba por la encimera, con los brazos cruzados, como si estuviera listo para salir corriendo. Abrí mi portátil y saqué una hoja de cálculo en blanco. Vale, dije. Primero los ingresos. Mamá se erizó como si le hubiera pedido su número de seguridad social, pero empezó a hablar. Horas, tarifa por hora, propinas promedio. Lo escribí todo. Luego enumeramos las facturas reales. Hipoteca, servicios, teléfono, internet, pagos mínimos, suscripciones. Cada vez que llegábamos a algo que solía estar a mi nombre, lo marcaba, antes yo, ya no. Cuando fue el turno de Leo, se encogió de hombros. Realmente no tengo nada, dijo. Solo estoy tratando de hacer crecer mi canal. Eso no es un ingreso, dije. Eso es un hobby ahora mismo. Esto es lo que estáis gastando. Esto es lo que está entrando. A las matemáticas no les importa tu canal. Si lo que sale es más grande que lo que entra, algo cambia. O ganas más, o las cosas se van. Mamá miró entre las columnas y pude ver que lo estaba entendiendo de una manera que nunca lo había hecho cuando yo simplemente lo cubría todo. Puedo coger otro turno, murmuró. Quizás trabajar los fines de semana. Se volvió hacia Leo. Tú al menos puedes conseguir un trabajo a tiempo parcial. Estás en tu teléfono todo el día de todos modos. Ve a vender algo. Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Creo que el recuerdo de tiritar en su propia casa hizo más que cualquier sermón que yo pudiera haberle dado. Les envié la hoja de cálculo por correo electrónico y cerré mi portátil. La calefacción está solucionada, dije. Esto depende de vosotros ahora. Los ojos de mamá estaban brillantes. Así que, realmente has terminado, dijo. Simplemente te vas. Negué con la cabeza. No me estoy yendo de vosotros, dije. Me estoy yendo de ser vuestra red de seguridad. Todavía vendré a cenar. Contestaré el teléfono cuando pueda, pero no voy a volver a cómo eran las cosas. Al salir, miré la nevera. El papel con mi lista de lo que había pagado todavía estaba allí, con los bordes curvados, pero nadie lo había quitado. Tenían que mirarlo cada vez que cogían leche. Eso se sintió como su propio tipo de progreso. Cuando salí y cerré la puerta detrás de mí, la casa a mi espalda finalmente se sintió como lo que era. Su hogar, su responsabilidad, su problema por resolver. Por primera vez, me alejé sabiendo que si todo se desmoronaba allí dentro, no sería automáticamente mi trabajo reconstruirlo. 6 meses después, mi vida y esa casa no se parecían en nada a como eran la noche en que mi madre me echó de mi oficina. En Queens, mi estudio finalmente se sentía como un hogar. Compré una alfombra barata, colgué un par de láminas que diseñé yo misma y puse mi escritorio justo al lado de la ventana para poder ver la calle mientras trabajaba. Mis días todavía estaban llenos de plazos y revisiones, pero mi estrés pasó de mi familia implosionará si no arreglo esto, a cómo puedo hacer esta interfaz más limpia, que es el tipo de estrés por el que realmente me pagan. Conseguí un par de clientes más grandes, empecé a decir no a los que me trataban como una máquina expendedora. Y en lugar de usar cada bono para tapar algún nuevo agujero en casa, me compré cosas que no tenían otro propósito que hacer mi vida más agradable. Un colchón mejor, una membresía para clases de yoga, auriculares con cancelación de ruido que eran solo para mí. Todavía veía a mi familia, pero ahora sucedía en mis términos. La primera vez que volví a cenar después de la situación de la calefacción, la casa se sentía extraña,
como si estuviera aprendiendo a sostenerse sobre nuevas piernas. El termostato estaba más bajo de lo que a mamá le gustaba. Había menos envases de comida para llevar, y la televisión estaba apagada cuando entré. Mamá tenía ojeras, pero había algo más firme en su forma de moverse. A mitad de la comida, deslizó un sobre por la mesa hacia mí sin levantar la vista. Cuando lo abrí, había un cheque doblado dentro por $100. No es mucho, dijo rápidamente. Pero es el primer pago de lo que te debemos. Se me hizo un nudo en la garganta. No necesitaba el dinero de vuelta. No realmente. Lo que necesitaba era exactamente lo que ese sobre representaba. Reconocimiento. Unas semanas después, hubo otro sobre, luego otro. No todos los meses, no en un horario fijo, pero con la suficiente frecuencia como para creer que lo decía en serio. Leo no se convirtió en un adulto modelo de la noche a la mañana, pero sí consiguió un trabajo. La idea del centro comercial duró unas 3 semanas antes de que se diera cuenta de que vender zapatos a clientes exigentes no era su sueño. Terminó en un almacén al otro lado de la ciudad, cargando y organizando inventario. Al principio, lo odiaba. Luego, la primera vez que apareció a cenar con una camisa de trabajo con su nombre y dijo, algo en voz baja, me ascendieron a jefe de turno, vi un destello de orgullo que nunca había visto cuando gritaba a una cámara web sobre zapatillas. Una noche, cuando mamá fue a buscar el postre a la cocina, él se aclaró la garganta y dijo, te envié $50 por Venmo por el curso, el de TikTok. Sé que aún no es la cantidad total, pero te lo voy a devolver todo. Solo asentí y dije, gracias. Y ambos supimos que estaba escuchando más que las palabras. Había dejado de buscar milagros y había empezado a presentarse a sus turnos. Ese era el verdadero pago. El mayor cambio, sin embargo, fue en la forma en que trataban mi tiempo. Las llamadas a medianoche sobre routers y contraseñas cesaron. Si mamá llamaba ahora y yo no contestaba de inmediato, dejaba un mensaje de voz normal y esperaba. Si Leo enviaba un mensaje con un «Oye, ¿puedo pedirte tu opinión sobre algo?», era literalmente una opinión, no una emergencia disfrazada de pregunta. Todavía discutíamos a veces. Los viejos hábitos no se evaporan solo porque pongas tu nombre en un contrato de arrendamiento. Pero ahora había una línea, y todos sabían que era real. Yo era su hija, su hermana, no su plan de rescate incorporado. A la gente le gusta decir que la venganza consiste en hacer sufrir a la otra persona. Pero sentada en mi pequeño estudio, mirando la luz del sol en mi escritorio, me di cuenta de que mi versión era diferente. Mi venganza era vivir una vida que ya no controlaban, obligándolos a madurar al salir del papel que los mantenía pequeños. Mi madre aprendió a presupuestar sin asumir que su hija mayor llenaría silenciosamente cada hueco. Mi hermano aprendió lo que se siente al ganar su propio dinero en lugar de gastar el mío. Y yo aprendí que amar a tu familia no significa prenderte fuego para mantenerlos calientes. Si alguna parte de esto te suena familiar, si eres a quien todos llaman primero y agradecen al final, hazte una pregunta que evité durante años: ¿qué pasaría realmente si dejaras de arreglarlo todo? No en un acto dramático de desaparición, no para castigar a nadie, sino como una elección para finalmente elegirte a ti mismo. Te sorprendería saber quién se desmorona, quién da un paso al frente y quién, por primera vez, aprende a mantenerse en pie sin apoyarse en ti.